Milei ya es oficialmente el nuevo presidente de la República Argentina y en el proceso de convertirse en el nuevo presidente de la República Argentina acumula varios hitos importantes. Hablando específicamente de Argentina, se convirtió en el candidato más votado de la historia después de la vuelta de la democracia y a nivel mundial se convirtió en el primer presidente de una nación autodenominado liberal libertario. Eso ya es un montón y por eso mismo no es de extrañar que lo que más llame la atención o lo que más espere el conjunto de la población, específicamente aquellos casi 56% de los argentinos que lo votaron, son las medidas económicas. Sin embargo, si estás en esta hermosa meca del antifeminismo que tengo como canal, probablemente te estés preguntando qué va a ocurrir con todo lo relativo al género, el feminismo, las denuncias falsas, el Ministerio de la Mujer, etc. Y por supuesto, desde ya quiero hacer un enorme agradecimiento a todas las personas que desde que ganó Javier Milei se acercaron a mí para preguntarme mi opinión, para preguntarme si creo que esto supone un avance en concepto de dejar atrás el feminismo institucional o si considero por el contrario que todo va a seguir igual como seguía hasta ahora. Y por estas personas que directamente se acercaron a mí personalmente a preguntarme este tipo de cuestiones es que he decidido auto-otorgarme el título de la persona que va a ser de baremo moral sobre las decisiones que pueda tomar o no este gobierno con respecto a la temática de género. Y en esto hay una salvedad, yo no sé mucho de economía, yo de derecho sé un poco, pero por supuesto no sé tanto como saben los verdaderos referentes del derecho. No sé mucho de geopolítica, no sé mucho a lo mejor de cuestiones ligadas a la gestión de una empresa o a déficit fiscal. De lo que sí sé es sobre temáticas de género. En lo que sí puedo aportar es específicamente en esto. Y como no tengo ninguna otra forma de colaborar para que estos objetivos se cumplan desde este gobierno, lo que sí voy a hacer es un profundo compromiso para tratar desde mi humilde lugar de guiar el camino de al menos de las personas que sí tengan en consideración mi opinión sobre esto. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, cuando me preguntaban respecto a si Javier Milei va a suponer un cambio en todo lo que respecta al feminismo institucional, las temáticas y políticas de género, la ideología de género institucional a través del Estado e incluso el Ministerio de la Mujer, es importante distinguir la diferencia entre las intenciones, la capacidad y lo que en efecto sobre el plano de la realidad se puede hacer. Uno de los compromisos de campaña de Javier Milei fue un total desprecio y oposición al feminismo, específicamente aquel feminismo institucional que sistemáticamente se roba el dinero de los argentinos por políticas artificialmente impuestas que no colaboran a alcanzar ningún objetivo real ligado a una igualdad de derechos y oportunidades y no una igualdad de resultados. Quizás sean muchos los que votan este gobierno bajo la creencia de que al cerrarse el Ministerio de la Mujer se cierra en consecuencia el feminismo. Y esto lamentablemente es una mentira. Esto lamentablemente es mucho más difícil que simplemente cerrar un ministerio. Para empezar, vamos a centrar un par de puntos importantes respecto a cómo se dio la incursión del feminismo o de la ideología de género a través de las instituciones. Y es que en realidad el Ministerio de la Mujer solo es un aderezo más a todo ese conglomerado de mecanismos y herramientas institucionales para, por supuesto, en el proceso, socavar los derechos y la dignidad de los varones, pero además, como objetivo principal, poder colocarse en lugares de poder y construir redes clientelares en favor de personas que se benefician de estos puestos de poder a través del discurso feminista. ¿Y qué ocurre? Bien, si bien el Ministerio de la Mujer tiene su origen en Argentina en el año 2019, lo cierto es que las políticas de género son muy anteriores al Ministerio de la Mujer. Y de hecho, si nos centramos mínimamente en todas las tareas que ha desarrollado el Ministerio de la Mujer a lo largo de estos últimos 4 años, la realidad es que son tareas del todo inocuas. Voy a especificar más adelante exactamente cuáles son las tareas no inocuas del Ministerio de la Mujer, que por el contrario de ser inocuas han afectado terriblemente a familias enteras e incluso a niños que están siendo víctimas de malos tratos
por parte específicamente de sus madres mujeres. Y esto es una tarea, algo que yo ya he tratado en un montón de ocasiones, pero sí que quiero hacer hincapié en que la mayor parte de las problemáticas que nos encontramos actualmente de la toma de poder del feminismo dentro de las instituciones lo tenemos en unas áreas concretas. Por un lado, justicia. Va a ser a partir de ahora el ministro de Justicia, Lee Varona, el encargado de sostener o el encargado de erradicar por parte del sistema de justicia, por parte de todo lo que compete al Poder Judicial, eliminar esos sesgos de género que sistemáticamente se vienen aplicando en favor de los discursos de las mujeres y en detrimento de los hombres y de la verdad comprobable. Esto se hace a través de mecanismos como por ejemplo las convenciones a las que Argentina adhiere y que posteriormente se utilizan en las causas, por ejemplo, de violencia de género, abusos sexuales o incluso en causas de litigios por custodias cuando una relación se termina y un padre resulta que quiere acceder a los mismos derechos de paternidad que tiene una madre. Convenciones como por ejemplo la del CEDAW o la de Belém do Pará, que si bien cuando nos centramos en leer exactamente qué dicen estos convenios en ningún momento dicen que por sistema y por default tengamos que tomar todo testimonio dado por una mujer como prueba de una realidad constatable, ni dice por otro lado que se tengan que tomar medidas que en principio deberían ser medidas excepcionales como pudiera ser la prisión preventiva de una forma total y absolutamente sistemática siempre que exista una denuncia por estos delitos que se entiende, y hago una diferenciación en esto porque no es que lo sea, que se entiende que tienen como víctimas mayoritarias a las mujeres. Entonces, por un lado dependerá enteramente del ministro Lee Varona y de su equipo ser capaces de erradicar del sistema judicial argentino todo resquicio o todo vestigio de ideología de género o premisas anticientíficas y premisas basadas en sesgos puramente ideológicos del sistema de justicia. Ser capaces de limpiar el sistema judicial para que vuelva a regirse por los principios básicos del derecho, que vuelva a regirse además por la propia Constitución de nuestro país, que nos obliga a tratar de la misma manera a hombres y a mujeres ante la ley, situación que hasta ahora se viene violando sistemáticamente, pero no solo en nuestro país, sino en todos los países occidentales hispanoparlantes que están siendo contaminados por políticas feministas desde las instituciones. Además, tenemos que tener en cuenta la pelea que se está dando actualmente en el plano de la cultura con agrupaciones como por ejemplo, creo que una de las más reconocidas era Mujeres Argentinas por la Justicia, u otra donde recientemente, hace un par de meses, en la provincia de Mendoza, se reunieron más de 400 jueces, mujeres feministas, para organizarse a la hora de instaurar una justicia transfeminista, como gustan de llamarle. Y sin embargo, cuando estamos hablando de una justicia con apellidos, es decir, cuando hablamos de justicia feminista, justicia transfeminista o justicia lo que se nos dé la gana, en realidad estamos anulando el significado original y único de la palabra justicia. Esto ya lo dijo hace bastante tiempo el decano del Colegio de Abogados de Madrid en una charla cara a cara con la entonces ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Le dijo textualmente que tener una justicia con apellidos es un peligro, que no podemos tener una justicia feminista de la misma manera que no podemos tener una justicia machista, porque en el momento en el que condimentamos a la justicia y le añadimos sesgos de género, que al fin y al cabo la mal llamada perspectiva de género no es más que un sesgo de género institucionalizado y aplicado al sistema judicial, entonces estamos condenados a una justicia que no funciona como debería y que no trata a todos los ciudadanos argentinos bajo las mismas leyes. Esto es derecho penal de autor. El derecho penal de autor es el derecho penal que tiene lugar cuando, en lugar de juzgarse
los hechos, se juzga a las personas que presuntamente cometen los hechos. Es decir, no es tanto que el Ministerio de la Mujer, desde su existencia en el año 2019, haya aplicado un montón de mecanismos o de sesgos de género en la justicia, sino que simplemente ha aparecido para respaldar esos mecanismos, para respaldar esos sesgos y para dotarlos de un aire de institucionalidad al existir un ministerio que lo respalde. Pero convengamos que todos y cada uno de estos sesgos y todas y cada una de estas trabas que he mencionado, desde la CEDAW hasta la Convención de Belém do Pará, pasando por las reuniones de 400 jueces mujeres, terminan siendo lo que infecta el sistema judicial de feminismo institucional. Otra lucha, la más complicada, diría incluso, la va a tener la señora ministra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, que leo textualmente del decreto que ha salido hace unos días, depende de cuándo vean ustedes este video, sobre la ley de ministerios. Y leo: artículo 10. Los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ojo a esta parte, estarán a cargo del Ministerio de Capital Humano, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes. Es decir, de lo que nos enteramos en el artículo 10 de este decreto sobre la ley de ministerios, es que actualmente todo lo que correspondía al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el presupuesto hasta los compromisos y obligaciones asumidos por dicho ministerio, pasan entonces al Ministerio de Capital Humano. En el artículo 12 también nos detallan y nos dejan un poco más tranquilos, aunque en el artículo 10 que acabamos de leer también se menciona, pero no con esa especificidad, que hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas que permitan la plena operatividad del Ministerio de Capital Humano, entre todos los ministerios y todas las carteras que asume, con respecto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, también se prestarán los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras de recursos humanos y en materia jurídica. Es decir, esto será un proceso temporal, al menos se entiende de esa manera, hasta que los presupuestos y las competencias de cada uno de los ministerios se reorganice. Sin embargo, que finalmente en un decreto salga escrito que ya no tenemos un Ministerio de las Mujeres como tal, no implica que toda la plata que se estaba gastando, por un lado, hablando mal y pronto, hablando en criollo, y que todas las barbaridades que se comprometieron a hacer en el último tiempo no se vayan a hacer. Quiere decir que las va a hacer el Ministerio de Capital Humano hasta próximo aviso, que espero que sea próximo aviso, realmente sea muy pronto, porque no estoy dispuesta a tolerar ni un solo mes más de miseria feminista. Pero al margen, quizás una de las partes que más me preocupan respecto de este decreto firmado con respecto a los cambios de funciones de los ministerios y a la eliminación del Ministerio de las Mujeres es que no parece dejar de haber un sesgo de género implícito en la forma en la que se va a entender el mundo desde este nuevo gobierno. Esto lo veo yo particularmente en el artículo 23, donde se dice: el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Es decir, este decreto firmado por Javier Milei y su equipo de gobierno está implicando a las mujeres como un sector vulnerable, metiéndonos entre personas con discapacidades, niños y niñas y personas mayores. Es decir, una mujer como yo, con 2 piernas, 2 brazos, mis totales capacidades intelectuales, sin ningún tipo de condición que me impida desarrollarme en mi día a día o en mi proyecto de vida, sin tener ningún tipo de discapacidad, sin estar en edad donde se me considere una persona mayor y sin, por supuesto, ser una niña menor de 18 años, estoy entendida en las mismas condiciones
que todos esos grupos. Además, ni siquiera estamos hablando de una cuestión de minoría, que ya de por sí sería erróneo hablar de las mujeres como una minoría, dado que representamos la mitad de la población. Pero resulta especialmente insultante leer a las mujeres como parte de un grupo vulnerable. Porque luego podríamos hablar de qué convierte a las mujeres en un grupo vulnerable o qué podría convertirlas en un grupo vulnerable. Quizás podríamos hablar de que las tasas de agresiones sexuales las sufren más mujeres que hombres, por ejemplo. Sin embargo, esto no nos ocurre por el hecho de ser mujeres. Es decir, las mujeres no tenemos tasas más altas de víctimas de abusos sexuales porque somos mujeres. Y el agresor sexual elige agredirnos sexualmente en base a nuestra condición de mujer. El agresor sexual elige a su víctima en función de sus propias preferencias sexuales. Es decir, si el agresor sexual fuera homosexual, estaría abusando sexualmente de un varón y no de una mujer. Casos que de hecho ya ocurren. Como la mayor parte de la población, tanto criminal como no criminal, es heterosexual, naturalmente nos encontramos que la mayor parte de víctimas de agresiones sexuales son las mujeres. Pero no es el hecho de ser mujer lo que podría convertirnos en parte de un grupo o sector vulnerable. Esto a mí me hace muchísimo ruido, no estoy para nada de acuerdo con que se parta de la base institucionalmente de que las mujeres tenemos algún tipo de desventaja o vulnerabilidad por encima de los hombres. Creo que es anticientífico, creo que va en contra de todo el estudio serio académico que hay respecto a las diferencias y las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de la historia, y creo que puedo argumentarlo con mucha tenacidad y con mucho ahínco si fuera necesario. Pero espero que esto sea algo que ha quedado redactado de esta manera, a lo que no le han podido prestar mucha atención, que sea quizás un modelo o una plantilla de la ley anterior y esto haya quedado sin modificar por el apuro del momento, y que no sea esta realmente la línea por la que se va a mover el gobierno de Javier Milei a la hora de analizar todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Dicho esto, entonces, respondo, creo, parcialmente al menos a la pregunta de si la asunción de Javier Milei va a colaborar o no a desterrar el feminismo de las instituciones. Yo espero que sí, creo que hay grandes posibilidades de que esto ocurra. Sin embargo, veo importante que empiecen a prestar atención a estos pequeños detalles desde el principio para que no se les terminen escapando políticas que siguen condenando sistemáticamente a los hombres y a sus hijos como víctimas principales. Y ahora bien, de la mano con esto, de la mano de lo que acabamos de ver con el artículo 23, hay algo en lo que yo no confío y les voy a ser plenamente honesta. Yo voté a Javier Milei, yo fui a celebrar su triunfo a la Plaza del Congreso. Yo lloré 2 veces con su discurso de Asunción cuando lo escuchaba ahí entre un montón de gente, toda chivada, cagada de calor, un poco muerta de angustia y de emoción al mismo tiempo. Pero hay una realidad y creo que tenemos la responsabilidad de no convertirnos, lo dije una vez, en la cámpora de violeta y amarillo y no terminar aplaudiendo o incluso negando aquellas macanas que se puedan llegar a mandar, no solo Milei, sino también todo su equipo a lo largo de estos 4 años. Y empezaría por acá. Empezaría por este tipo de pequeños errores en la redacción de ciertas cuestiones que terminan infiriendo en un mensaje colectivo de que las mujeres somos algo aparte y que estamos más cerca de meternos en la bolsa de las personas con discapacidad, los niños o los ancianos, antes que meternos en la bolsa de los varones en nuestra misma edad productiva. Pero, por ejemplo, es algo que yo veía cuando surgió en la provincia de Salta, creo que había sido, cuando se dio este revuelo, el registro de obstructores. El registro de obstructores lo tengo explicado muy extensamente en varios videos del canal secundario, si a alguien le interesa escuchar sobre el tema. Y de hecho, si quieren que haga un video específicamente sobre eso, díganmelo en los comentarios y si veo que suficiente gente le interesada, lo haré. Busca prevenir a aquellas madres maltratadoras que emplean los recursos de la justicia y aquellos sesgos de género de los que hablábamos previamente en la justicia para maltratar a sus hijos. Un registro de obstructores hubiera prevenido la
la muerte de Lucio Dupuy, por ejemplo, por ponerlo en un ejemplo práctico que todos nosotros conocemos. El propio Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, apoya las medidas de los registros de obstructores. Y yo leí esta propuesta, leí el proyecto, el borrador, en directo y pudimos hacer un análisis minucioso de lo que plantea la medida. Sin embargo, un montón de personas que hoy forman parte del equipo oficial de Javier Milei a través de redes sociales como X, antiguo Twitter o Instagram se opusieron al registro de obstructores alegando que era un proyecto de ley que buscaba revincular a pederastas con sus víctimas. Todo porque había sido presentado por una persona del PRO, partido con el que ahora en un pedazo, es verdad, con el PRO y no con la parte más radical tradicional, se hizo pacto para poder llegar a un acuerdo de gobierno. Entonces, cuando vemos que hay, formando parte de un gobierno, una serie de personas que en proceso de campaña están más preocupados por llevarle la contra al enemigo o por llevarle la contra al opositor, que por en efecto, que en evaluar las propuestas y tratar de unir en lo que podemos unir y dividirnos en lo que nos queda otra para construir una Argentina mejor para todos, yo tengo miedo de que esto pase mientras son gobierno. Lo cual me lleva al último punto de esta hermosa reflexión. El último punto de esta hermosa reflexión consiste en lo siguiente. El trabajo más grande, lamentablemente, y ahora explico por qué lamentablemente, lo va a tener el Congreso, las diferentes legislaturas y el Senado. Con el Senado no estoy tan preocupada, sinceramente estoy un poco preocupada por el Congreso. Y no voy a decir nombres porque soy una señorita y me enseñaron que me tengo que concentrar en lo que hago bien y en transmitir mi mensaje más que en tirarle mierda a otros que no me beneficia de ninguna manera. Pero existen actualmente diputados con banca que vienen de la agrupación de Javier Milei que son unos auténticos inútiles. Y lo digo de esta manera porque los conozco, no es algo que yo haya escuchado de una persona o de otra, no es una opinión que me hayas hecho llegar un tercero, es mi propia percepción. Yo opino que muchas de las personas que están ocupando esos cargos actualmente son auténticos inútiles. Y yo no confío en estos inútiles a la hora de percatarse de las cosas que hay que corregir, ni tampoco confío en su criterio a la hora de proponer cosas nuevas que busquen neutralizar el efecto de las anteriores. Me explico, porque puede que sea difícil de comprender. Aunque las intenciones estén, aunque la premisa de Javier Milei sea combatir el feminismo institucional, dudo de que la mayor parte de ellos sepa cómo hacerlo. No conozco, este es un mundo muy chiquito, créanme que este es un mundo muy chiquito, donde las personas que saben de este tema, las personas que sabemos un poco de toda la mentira del feminismo, con base en convenios, con base en datos, con base en estadísticas, con base en mucha lectura académica sobre el tema, nos conocemos entre todos, esa es la realidad. Y tengo la certeza y la seguridad absoluta de que en la agrupación de Milei no hay ninguna. Sé que somos muchos los interesados y yo lo he repetido en un sinfín de ocasiones, siempre voy a estar dispuesta a colaborar de forma total y absolutamente desinteresada. No quiero un puesto, no quiero rédito, no quiero reconocimiento, no quiero nada, quiero que las cosas salgan bien y siempre voy a estar dispuesta a poner mi granito de arena para que eso se logre. Pero no hay gente con herramientas para combatir aquello que quieren combatir. Es decir, podemos tener una bestia de moco delante nuestra y todos queremos acabar con la bestia de moco. Y ya el hecho de que quieras acabar con la bestia de moco te hace mucho mejor persona que la persona que creó la bestia de moco, que es el gobierno anterior y todo lo sucesivo. Eso sí, no basta con querer matar y destruir a la bestia de moco. Tenés que saber con qué, cómo. ¿Tenés pañuelito suficiente para limpiar el moco? ¿Tenés agua para tirarle, jabón para limpiarlo? ¿Algo? ¿O vas a tratar de combatir a la bestia de moco tirándole dardos o tirándole piñitas, llenándote vos de moco en el proceso y siendo absorbido por la mierda de moco, sin realmente poder llegar a cambiar nada, ni a solucionar nada, ni a matar a la bestia de moco en este ejemplo asqueroso y raro que se me ocurrió en el momento? ¿Hace falta derogar todas y cada una de las leyes de género
que han salido los últimos 8, 12 años. Hace falta hacer algo con la ley de aborto. Yo no les voy a decir que yo sé que la agrupación de Milei se opone al aborto. Para mí quizás lo mejor sería modificar las pautas por las cuales se puede uno realizar un aborto y sumarle la renuncia a la paternidad. No lo sé, pero hagan algo y resuélvanlo, porque ahora mismo está rengo. O sea, o me sacás el aborto y volvemos a la misma situación en la que estábamos antes, o me añadís la renuncia a la paternidad para que tenga algún tipo de sentido jurídico, porque si no es un despropósito absoluto. El día que toque tratar la renuncia a la paternidad, por ejemplo, que sé que es un proyecto que Lilia en algún momento quiere plantear en la Cámara de Diputados, no se puede hacer como se hizo en ese programa de televisión en Neura. No se puede hacer con el proyecto de ley como está actualmente, que voy a omitir comentarios al respecto de eso por ahora, pero hay que hacer ciertas cosas bien. Yo necesito transmitir el sentir de que este gobierno tiene una oportunidad única, una oportunidad excelente, una oportunidad para convertirse no solo en pioneros de una recuperación económica por medio de las políticas liberales libertarias, pero sobre todo, y por lo menos en lo que a mí compete, con respecto a desterrar de una vez por todas el feminismo institucional. Se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. No podés limpiar un campo de minas si no sabés dónde están las minas. Las minas no están todas guardadas en una caja en el Ministerio de la Mujer. Están repartidas por el sistema judicial, están repartidas por las redes clientelares que se generan en torno a cosas como el plan Acompañar, están repartidas por la adhesión de Argentina a ciertos convenios total y absolutamente inútiles y degradantes, están repartidas por los pseudointelectuales que actualmente ocupan cargos en la política en Argentina, porque recordemos que esto es una democracia y no una dictadura, y siguen habiendo miembros en el Congreso de los Diputados que no comulgan con el ideario de Javier Milei, y es ahí donde hay que ir a combatir. Es decir, hace unos meses, un poco menos de un año, la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, eterna feminista que de hecho ha defendido a madres maltratadoras como la de Lucio Dupuy, no a esas, porque cuando llegan a esos términos, cuando llegan a esos extremos horrorosos que nadie podría defender, automáticamente les sueltan la mano y ya no las defienden. Pero todos los procesos anteriores defienden a mujeres maltratadoras de sus propios hijos y les ponen la etiqueta de madres protectoras. Estas personas organizan jornadas de ponencias en las que aparece, por ejemplo, el psicólogo psiquiatra Enrique Stola, uno de los referentes de la élite intelectual del feminismo más grandes actualmente en Argentina, que dijo algo como que la ley de violencia vicaria, que es una forma de violencia que en el año 2012 el feminismo ha decidido resignificar y dotarlo de un componente de género que originalmente no tenía ni debería tener, pero bueno, nuevamente, si les interesa que hables en más profundidad de este tema, déjenmelo en los comentarios y me encargaré de revisarlos para ver si hay interés o no, que al tipificarla entonces como una ley aparte podía ser utilizada por los hombres, es decir, un hombre podría denunciar que su hijo está siendo víctima de violencia vicaria a manos de sus madres. Y sin embargo, como querían evitar que esta ley pudiera proteger también a aquellos niños víctimas de maltrato a manos de sus madres, Enrique Stola propuso incluirlo dentro de las leyes de protección a las mujeres. ¿Se entiende, no, la gravedad de esto? Por eso hablo de que existe un trabajo muy minucioso y muy exhaustivo en aquellas personas que tienen que o bien proponer leyes, o bien votar en contra de otras, o bien proponer derogaciones. Entonces, mucho ojo a lo que ya les metieron por el culo a través de otras leyes, otras propuestas, etc. Es más, animo a que en esta auditoría que están haciendo todos y cada uno de los sectores del Estado puedan también poner en ojo en todos los sectores donde han incluido políticas de género, porque lo llamativo es que actualmente, aunque tuvieran su propio ministerio, es algo que estaba en todos lados. Existe desde los gobiernos anteriores una clara bajada de línea con respecto a todos los organismos del Estado en formación de perspectiva de género, entre otro montón de cosas. Formaciones que por supuesto alcanzan
alcanzan, como digo, a todas las esferas de la vida, al punto de que si te querés renovar el carnet de conducir en Buenos Aires, si querés sacarte la licencia de manejar, tenés que hacer un cursito de género para que cuando salgas a manejar a la calle no le dirijas un improperio a la mujer que está manejando en el auto de al lado, basado en estereotipos sexistas y de sesgos contra el rol tradicional de las mujeres. O X. Así que sí, yo entiendo que actualmente la prioridad del gobierno de Milei es y debe ser la economía de nuestro país. Y esto también me encantaría que llegara a cualquier persona dentro del gobierno de Milei para que recuerden, mucha gente que se ha visto afectada por el feminismo institucional, muchas personas que están impedidas del contacto con sus hijos, que hace años que no pueden ver crecer a sus hijos, tantos hombres que han sido víctimas de denuncias falsas, tantas personas que han sufrido en su propia carne el flagelo que supone el feminismo, que actualmente ha infectado todos y cada uno de los resquicios de nuestra sociedad y del Estado, los votaron a ustedes para acabar con esto. Así que, si bien todos entendemos que existen prioridades y que el 40% de la gente de este país no come, tienen un compromiso para con esta gente y tienen el compromiso de hacerlo bien. Más allá de mi propia predisposición, que es de la que puedo hablar con más facilidad, estoy convencida de que existe una enorme predisposición incondicional y totalmente desinteresada por verdaderos intelectuales dentro de esta temática que pueden hacer un trabajo pulcro y minucioso para borrar hasta el último germen de feminismo que existe en el Estado. Pero la responsabilidad actualmente es, y cierro con esto, por supuesto, de Javier Milei, pero especialmente del ministro Libarona, de la ministra Petovelo, de aquellos que ocupan actualmente una banca en las legislaturas de cada provincia, de aquellos que ocupan actualmente una banca en el Congreso de la Nación y de aquellos que ocupan actualmente una banca en el Senado de la Nación. Dicho esto, me despido y por ahora esto es lo que nos promete Javier Milei como presidente en esta nueva etapa de Argentina con respecto a la ideología de género y al feminismo institucional. Si no conoces mi canal y este es el primer video que ves, tengo un par de videos bastante divertidos de las feministas enloquecidas reaccionando a la victoria de Javier Milei, pero además tengo otro montón de videos, como más de 400, específicamente de esta problemática. Soy una nerd, soy una friki y hace 7 años dedico mi vida entera a desmontar el feminismo de la forma más rigurosa y más pesada que pueda. Así que si eso les interesa, pásense por mi canal. Los amo, cabezas de pollo.